Bueno, nosotros vamos a hablar del capítulo número 7, que es el entrenamiento de la zona media core. Nuestros nombres son Platino Carmín, Valls Juan Manuel y Villegas Evangelina. Podemos decir que los programas para la zona media asegurarán a cualquier deportista que sufra dolor lumbar. Los ejercicios con balón medicinal mejorarán la potencia y coordinación de todos los grupos musculares empleados en el movimiento de golpeo y de lanzamiento. El término core, que es una media, es amplio. Incluye todos los músculos de la región central del cuerpo, que son el recto del abdomen, el transverso del abdomen, los músculos multifídeos, los oblicuos externo e interno, el cuadrado lumbar, los erectores de la columna y en cierta medida los glúteos isquiotibiales y grupos rotadores de la cadera. Estos músculos son vínculos cruciales entre la fuerza del tren superior y la fuerza del tren inferior. Bueno, después podemos decir que en cuanto a la función de la zona media, el propósito principal de la musculatura de la zona media es el de impedir el movimiento. Los músculos de la zona media son considerados como flexores antilaterales y antiextensores, y un concepto llamado antirrotación. Tenemos que eliminar los estiramientos y ejercicios que intenten aumentar el rango de movilidad lumbar. Esto incluye estiramientos rotatorios del tronco sentado y estiramientos del tronco tumbado. Como también debemos eliminar los ejercicios dinámicos diseñados para aumentar el rango de movimiento del tronco, como el giro dinámico del tronco con las piernas flexionadas, como se muestra ahí en la imagen, con piernas rectas y el escorpión, que es el último que se muestra ahí. La mayoría de las personas necesitan ser capaces de controlar el rango del que disponen en cuanto al movimiento del tronco en la columna lumbar. Mejorar el rango de movimiento de la cadera tanto en la rotación interna como externa. Bueno, y en cuanto al entrenamiento de la zona media en el programa, podemos decir que el enfoque actual es intercalar ejercicios de la zona media a lo largo de toda la sesión del entrenamiento, casi como un componente de descanso activo. Lo principal es que el trabajo de la zona media se convierta en una propiedad y se coloque con inteligencia en la sesión de trabajo donde sea más apropiado. El trabajo de zona media no es como el trabajo en fuerza máxima. Tenemos tres categorías de ejercicios para la zona media. Tenemos la antiextensión, que es la función principal de los músculos anteriores de la zona media y debería trabajarse en las 2 o 3 primeras fases del programa. Después tenemos la antiflexión, la flexión antilateral, que desarrolla el cuadrado lumbar y los oblicuos como estabilizadores de la pelvis y las caderas. Como en antiextensión, empleamos retos isométricos variados para trabajar los estabilizadores laterales. Y como último tenemos la antirrotación, puede que sea la clave para el entrenamiento de la zona media. La fuerza de antirrotación se desarrolla mediante progresiones de los ejercicios de antiextensión y mediante el uso de patrones diagonales y fuerzas rotatorias. El programa no contiene ningún ejercicio rotatorio. Bien, después tenemos la respiración y el entrenamiento de la zona media. La clave para entender el entrenamiento de esta zona es darse cuenta que el proceso de respiración no es pasivo, sino activo. Con una respiración adecuada tenemos una interacción de contracciones excéntricas y concéntricas del diafragma y los abdominales profundos. La respiración es parte integral de nuestro entrenamiento de zona media y todos estos ejercicios giran en torno a la respiración. Progresión del entrenamiento de la zona media en el programa semanal. Al principio se hacen tres series de entre 8 y 12 repeticiones para ejercicios que utilizan peso. Los ejercicios de estabilización suelen empezar con 3 series de 25 segundos realizadas en 5 series, manteniendo las contracciones 5 segundos. Para cualquier ejercicio con el propio peso corporal, progresa a lo largo de un periodo de 3 semanas de la siguiente manera. Semana 1, 3x8, semana 2, 3x10, semana 3, 3x12. Luego de la semana 3, progresa una versión ligeramente más difícil del ejercicio, denominada progresión 1. Reduce el número de repeticiones y sigue con la misma progresión. Un programa de entrenamiento de la zona media, correctamente enseñado, ayuda a reducir las lesiones y a mejorar la fuerza y la velocidad, aumentando la capacidad para mantener la posición del tronco en los ejercicios de fuerza, salto y sprint. También puede mejorar el rendimiento en deportes de goleo. Bien, progresión de la antiextensión. Mejorar la capacidad de la parte anterior de la zona media para impedir la extensión de la columna lumbar. Con la rotación anterior de la pelvis y el síndrome cruzado inferior, los músculos anteriores de la zona media son incapaces de controlar la extensión de la columna y la rotación anterior de la pelvis. Tenemos plancha frontal con el torso elevado, progresión 1, roló con balón de estabilidad, el básico, cierre en plancha, progresión 2, abdoli, progresión 3, roló con rueda de abdominales o tabla de deslizamiento, que es la progresión 5. En ejercicios de Sí, en antirrotación, ejercicio de antirrotación, pensar en la pensar antirrotación, en la antirrotación como la existencia de una fuerza que está intentando provocar la rotación del tronco y que la del deportista es impedir que impedir que esto ocurra. Existen Existen 2 categorías de ejercicios de antirrotación. El primer grupo son las progresiones de la plancha, que pasan de una posición de 4 puntos de apoyo a una posición con 3 puntos de apoyo. La segunda categoría de ejercicio es como patrones diagonales, se introducen fuerzas en distintos ángulos y los músculos de la zona media deben contrarrestar esta fuerza en su función antirrotativa. Incluye ejercicios como los chops, lineador inversos, press out y push pull, que son ejercicios de estabilidad. Bien, las progresiones de la plancha de la antirrotación. Siempre que un brazo o una pierna se mueve, Siempre que un brazo Una pierna
una pierna se mueve, una plancha frontal pasa de un ejercicio de anti-extensión a ser uno de antirrotación. Por eso las progresiones de la plancha están en la categoría de la antirrotación. Están las planchas estirando un brazo. sí, Como segundo está el reloj en plancha y después está el remo en plancha. Bueno, en cuanto a la flexión antilateral, los músculos laterales. Los músculos laterales deben asumir el papel de estabilizadores. Los flexores laterales principales oblicuos y cuadrado lumbar actúan en realidad para evitar que en la zona media se colapse en una flexión lateral. Está la plancha lateral como básico, la plancha lateral con palanca corta, el remo en plancha lateral como progresión 1, transporte de maleta y después el paseo del granjero. Bien. Después tenemos patrones de leñador y leñador inverso y sus progresiones. En las variantes del leñador y del leñador inverso, los brazos transfieren fuerza en un plano diagonal a través de un torso relativamente estable. Cualquier rotación que se produzca en estos ejercicios deben prevenir de girar los hombros. Para todos los ejercicios de leñador y leñador inverso, debemos hacer una serie de 10 repeticiones y aumentar el peso en la semana 2, o emplea un peso fijo y una progresión de 8, 10 y 12 repeticiones. Bueno, después tenemos leñador estable semi-arrodillado en línea, que es la progresión 1A, que es como se ve en la imagen, leñador inverso estable semi-arrodillado en línea, que es progresión 1B, leñador en posición de zancada, que es progresión 2A, leñador en bipedestación, como se muestran en las imágenes, leñador inverso en bipedestación, que es progresión 3B, leñador transversal en bipedestación y leñador inverso con step up. Bueno, después tenemos puentes hacia unos isquiotibiales sanos. Los ejercicios de puentes podrían presentarse en la sección de activación y movilidad. Los ejercicios de puente y los ejercicios en cuadrupedia deben considerarse ejercicios para la zona media, como los ejercicios de control motor o ejercicios de activación. En cualquier caso, al principio deberían hacerse como parte del calentamiento y luego, con el tiempo, transformarse en ejercicios como los pulls de piernas con tabla de deslizamiento. Algunos ejercicios son levantamiento de cadera Cook, como se muestra en la imagen, que es el básico 1, levantamiento de cadera Cook con manos libres, puente con las dos piernas y puente con marcha alterna, que es una progresión 1. Bueno, después tenemos la progresión en cuadrupedia, que el objetivo de la progresión en cuadrupedia es enseñar al deportista a estabilizar la zona media con los músculos multífidos y los profundos del abdomen y al mismo tiempo utilizar los extensores de la cadera para efectivamente extenderla. Dentro de esos ejercicios tenemos extensión de cadera en cuadrupedia apoyando los codos, como se muestra en una imagen, que es un básico, extensión de cadera en cuadrupedia, que es una progresión 1, y progresión 2 tenemos cuadrupedia alternando brazos y piernas. Bien, progresión en cuadrupedia. Hay dos ejercicios que incorporamos que pueden considerarse de categoría más convencional, el levantamiento turco y las elevaciones de tronco con piernas rectas. Ambos ejercicios implican cierto grado de flexión del tronco, pero las pocas repeticiones que realizamos lo hacen tanto en beneficios como relativamente seguros. Elevaciones de tronco con piernas rectas, levantamiento turco, un cuarto de levantamiento turco que es el básico, medio levantamiento turco que es progresión 1, levantamiento turco completo que es la progresión 2. Entrenamiento con balón medicinal. El balón medicinal es la herramienta más simple y más segura para mejorar la potencia de todo el cuerpo. Mejora la potencia de rotación interna y externa de la cadera y trasladar esa potencia desde el suelo a través de la zona media. Para hacer este lanzamiento, los deportistas deben colocarse aproximadamente en la misma distancia de la pared que su altura total y lanzar como si quisieran romper la pared con el balón. La persona puede acercarse o alejarse de la pared dependiendo de la potencia que desplieguen. Según el peso del deportista, cuando va a hacer una rotación con el peso del balón, se tiene en cuenta ese peso del deportista. Y también cuando hacen un lanzamiento por encima de la cabeza va a ser menor al de rotación. Lanzamientos rotatorios. Sirven para desarrollar la potencia en los músculos de la zona media y la cadera. Son ejercicios especialmente buenos para el hockey, golf, tenis, béisbol y cualquier otro deporte que requiera una acción rotatoria explosiva. Bien, después seguimos con las progresiones de los lanzamientos laterales. Bueno, estos ejercicios desarrollan la fuerza rotatoria explosiva necesaria para deportes como por ejemplo el tenis, el béisbol, y bueno, el hincapié debe hacerse en lanzar desde las caderas un buen lanzamiento lateral que debe parecerse a un swing o un buen tiro. Realizar 10 lanzamientos por un lado derecho y luego 10 por el izquierdo. Después hacer 3 series de 10 lanzamientos de cada lado durante 3 semanas. Tenemos lanzamiento lateral con giro y señalillado, lanzamiento lateral con giro en bipedestación, lanzamiento lateral con giro dando un paso y luego dando 2 pasos. En cuanto a las variantes de este lanzamiento lateral tenemos lanzamiento frontal con giro alternando y lanzamiento frontal con giro a una sola pierna. Bien, después con lanzamientos por encima de la cabeza, que trabaja la zona media, el movimiento de los rotadores y la parte posterior del hombro. Para este lanzamiento se hacen 3 series de repeticiones. Es recomendable hacer lanzamiento con un solo brazo. Bueno, están
los lanzamientos por encima de la cabeza, bipedestación, lanzamientos por encima de la cabeza con los pies cabeza con los pies escalonados, escalonados, y lanzamiento por encima de la cabeza en bipedestación dando un paso. Y por último, los lanzamientos frontales, no que son ejercicios para la zona media, pero aumenta la potencia de los músculos de empuje y tracción. La clave es que se desarrollan fuerza en ejercicios como press de banca y luego lo transfieren a deportes de contacto que implican empujar a un rival. Lanzamiento frontal Arrodillado, lanzamiento frontal en bipedestación, lanzamiento frontal dando un paso, sí, lanzamiento frontal rotatorio con un solo brazo y el trabajo postural específico para el fútbol americano como progresión 5. Bien. Y para los jugadores de fútbol americano, como es la progresión 5, hacemos lanzamientos desde postura con 3 y con 2 puntos de apoyo dependiendo de la posición.